buenas noches, estamos en directo aquí en Mírame Televisión. Es el tiempo de Canarias al día, el tiempo de analizar la actualidad. Hoy es martes, hoy debería estar sentado en esta mesa nuestro director Manuel Artiles, pero sigue, como les anunciábamos hace ya algunas semanas, en ese proceso de rehabilitación intensa en el que se encuentra en estos momentos. Hoy, 11 de abril, que se cumplen 3 años desde que Manuel Artiles sufriera ese accidente cerebrovascular, ese derrame que le provocó o le cambió la vida a partir de aquel 11 de abril de hace 3 años. Sin embargo, lo que parecía que podía ser, bueno, pues el final de la carrera mediática de Manuel Artiles y con él probablemente el de un canal como Mírame Televisión, sin embargo, todo lo contrario. Ustedes han visto cómo Manuel Artiles se supera día a día y consigue, no solo ha vuelto a ser televisión, sino cada vez está mucho mejor, se parece mucho más al Manuel Artiles de siempre y además se ha convertido en un ejemplo para muchísimas personas que intentan superarse cada día y afrontar las nuevas realidades que provocan, bueno, pues situaciones o enfermedades o, en este caso, pues un derrame cerebral como el que le ocurría, insisto, a Manuel Artiles hace 3 años. Tal es así que en próximas semanas, de hecho, vamos a dar un paso más. Ya les hemos dicho que estamos reformando nuestras instalaciones, avanzando tecnológicamente aquí en Mírame Televisión, pero va a regresar ya, porque Manuel Artiles, insisto, está con más fuerza que nunca. Va a regresar el programa de Manuel Artiles. Será todos los miércoles. Comenzaremos en unas semanas un espacio que fue en su momento puntero de este canal y que vamos a recuperar ahora que, insisto, la recuperación, la rehabilitación de nuestro director, bueno, pues permite que ya pueda dar un paso más adelante y seguir recuperando esa programación que teníamos, insisto, hace 3 años y en la que el programa de Manuel Artiles era sin duda un espacio puntero de este canal. Óscar, 3 años, cómo pasa el tiempo, pero como decía, lo que parecía, lógicamente no fue una buena noticia en aquel momento, pero parecía que podía ser el final de muchas cosas. Sin embargo, ha sido el principio de otras muchas cosas nuevas que están ilusionando no solo a Manuel Artiles, sino también a todo el equipo de esta casa, ¿no? Efectivamente, buenas noches. Bueno, David, buenas noches a todos. Fue un día, yo recuerdo perfectamente aquel, si no me equivoco, Viernes Santo, cuando conocimos efectivamente la noticia que el golpe de esa enfermedad inesperada que le dio a Manuel Artiles, un golpe en su vida, efectivamente, que estuvo entre la vida y la muerte y que fue terrible. Pero lo más importante, como decías, David, efectivamente, que después de 3 años, ¿no? Han pasado 3 años, ¿no? En 3 años incesantes de mucha lucha del propio Manuel Artiles y que efectivamente, bueno, ha demostrado quizás también esa capacidad de superación, ese sacrificio, esa voluntad, ¿no? Para seguir, bueno, pues viviendo con ese obstáculo terrible, insisto, que de momento, que en aquel momento de manera sorpresiva, bueno, se le puso en su camino y que, bueno, vamos notando, los que le seguimos de cerca, los que estamos a su lado, efectivamente, que se va superando poco a poco por esa capacidad de sacrificio, insisto, y además también, ¿no? Por sus médicos, por la labor que hacen sus especialistas, todo lo que les acompaña para que se vaya recuperando, y entiendo además también que por el cariño y el aliento que va recibiendo un día sí, otro día también de toda la sociedad canaria y sobre todo por esa pasión que tiene por su trabajo, que insisto, son los medios de comunicación, y por la pasión que tiene por esta casa, por toda la familia que compone Mírame Televisión. Sin duda esa pasión ha sido clave en ese proceso de recuperación de Manuel Artiles. Óscar Martín, muy buenas noches, que no te presentaba como es debido, periodista de Onda Cero Canarias, que nos acompaña como cada semana aquí en la mesa de Canarias al día. Y de sanidad vamos a empezar hablando porque la noticia sin duda de las últimas horas, lo adelantaba la cadena SER, lo vemos en este titular, es la huelga anunciada por los médicos de Canarias, que irán a la huelga a partir del 8 de mayo. Así lo ha anunciado el sindicato médico que en este caso agrupa a los facultativos y lamenta que ninguna de todas las reuniones que han mantenido con la administración haya dado resultados realmente a lo largo de toda esta legislatura. Yo he podido hablar con varios representantes del sindicato médico en las últimas horas y están bastante cabreados porque al final ha sido una legislatura de muchos contactos, pero de pocos resultados, de pocos avances. Bueno, quien mejor nos puede explicar esto es el secretario general del Sindicato Médico Canario en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Levi Cabrera, con quien vamos a conectar hasta hora de la noche en directo. Levi, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Preaviso de huelga para el 8 de mayo. ¿Por qué, Levi? ¿Por qué han decidido dar este paso? Porque tras negociaciones durante los últimos meses que vienen incluso del año pasado, en lo que es la reforma y planificación de la atención primaria y diversas medidas retributivas para por lo menos alcanzar la media del resto de las comunidades autónomas en determinados puntos que ahora te diré, pues no se ha llegado a ningún fin de la negociación. E incluso en lo que es la estabilización, en la mesa sectorial de sanidad quedó pendiente también abordar
diversos colectivos que estaban afectados por esta organización, como son el personal fijo, que no ha podido tener oferta de traslado, y se quedó en crear durante el mes de marzo un grupo de trabajo para afrontar cómo conseguir un traslado abierto y permanente para el personal fijo del Servicio Canario de Salud que se pudiese ejecutar después del verano. Pues esa mesa no se ha constituido. Había otra para agilizar las contrataciones temporales de todo el personal del Servicio Canario de Salud, con unas listas abiertas y permanentes en las que se pudiese inscribir los solicitantes y actualizar su currículum, y porque la manera en que se está gestionando es mucho más torpe y conduce a retrasos en los contratos, y tampoco se hizo esa mesa de trabajo. Además, pues teníamos también unas propuestas para mejorar lo que es la planificación y organización del plan que ellos pusieron en marcha de más atención primaria, del cual nosotros teníamos unas medidas diferentes en cuanto a la forma de aplicarse y de que se hiciera con unas herramientas homogéneas en todos los centros de atención primaria y servicios normales de urgencia del Servicio Canario de Salud, con la limitación de las agendas de los médicos de familia y los pediatras, que no lo querían hacer ellos, y con propuestas alternativas como la agenda complementaria, los médicos de incidencia, que el objetivo final era tener más calidad en la atención y que no hubiera más de 2 días de demora en lo que es la atención al ciudadano en atención primaria de salud para el médico de familia y el pediatra, y que tampoco se ha querido oír ni aceptar esas propuestas de mejor funcionamiento de la atención primaria. Y que cada vez finalmente... No, te iba a decir que cada vez que te hemos tenido aquí sentados en esta mesa, siempre nos has recordado todos estos asuntos que ahora les han llevado a plantear este preaviso de huelga, porque no ha habido avances en esas negociaciones, como explicabas con la Consejería de Sanidad. Pero decías al principio, y me gustaría incidir en ello, en el tema retributivo. Al final yo creo que es uno de los caballos de batalla fundamentales de los médicos en Canarias, además junto lógicamente con la estabilización. Pero en cuanto al tema retributivo, por lo que te entendía, Levi, ustedes quieren cobrar más, lógicamente, pero no es que quieran cobrar más que en otras comunidades, sino que les equiparen con otras comunidades autónomas. Entiendo que los médicos de Canarias son de los peores pagados del país. Efectivamente, en determinados conceptos retributivos estamos los últimos. Por ejemplo, lo que es la hora de guardia de los días ordinarios, por ejemplo, lo que es un complemento que se llama carrera profesional, que es verdad que se puso en marcha en Canarias antes que en otras comunidades, allá por el 2002-2003, pero no se ha actualizado y somos los peores retribuidos en estos 2 aspectos, por ejemplo, en comparación con el resto de comunidades autónomas. Todos estos meses, comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia, Baleares, Aragón, Extremadura, han actualizado el precio de la hora de guardia de los residentes, que son los médicos en formación que van a ser especialistas. Han actualizado el precio de la hora de guardia de los médicos de plantilla, y nosotros nos hemos quedado detrás. Entonces no somos competitivos. Los médicos que terminan en Canarias ya están negociando. Ahora en mayo, el 29 de mayo, terminan en Canarias unos 300 médicos especialistas de su formación, y la mayoría ya están poniendo los faros para irse fuera de Canarias, porque las ofertas en lo que es estabilidad y lo que es retribución están mejor, no solo en otras comunidades autónomas, sino en otros países. Entonces lo que estamos pidiendo es que al menos se iguale a la media de lo que se cobra en otras comunidades autónomas en estos conceptos de los que estamos solicitando. Y luego hay otros aspectos que puede abordar el gobierno canario, que son exclusivos del gobierno canario, como son los incentivos, como es el tema de la ultraperificidad y la fragmentación del territorio, que se puede negociar el tener algún beneficio para que los médicos quieran quedarse en Canarias y atraer a los que se han ido. Vamos a tener un problema muy grave de falta de especialistas, y si no se toman estas medidas, pues esto no se empezará a corregir. Lo cierto, Levi, es que das varias claves. Una de ellas es esa, ¿no? La posible migración de los profesionales que terminan el MIR, porque lógicamente si en otras comunidades van a estar mejor retribuidos, les puede ser más atractivo, y es una manera, si ya tenemos falta de determinados especialistas, es una manera de intentar frenar esa fuga
de profesionales sanitarios, de médicos en este caso. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, porque no solo la cuestión retributiva, sino en general lo que ustedes piden, entre otras cosas, va muy relacionado con la necesidad de nuevas infraestructuras que ustedes llevan demandando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, siempre nos has dicho que hacen falta 2 nuevos hospitales en Tenerife, que los que tenemos se han quedado obsoletos, que muchas veces no tienen espacio realmente para poder trabajar con los enfermeros y los médicos en el centro, en los distintos centros de salud. Bueno, todos estos problemas al final se resumen en que hace falta más inversión. Y yo tengo una duda que te quería preguntar, aprovechando que te tenemos aquí, Levi, y es que yo recuerdo hace algunos años que era muy recurrente el que cuando gobernaba el PSOE en Madrid, el Partido Popular le exigiera lo que conocíamos como una deuda sanitaria, una deuda histórica de miles de millones, histórica, como dice Óscar Martín, y cuando gobernaba el Partido Popular el PSOE se la reclamaba, pero es que hace años que no escucho nada sobre esa deuda histórica. ¿Qué pasó, Levi? Nos han devuelto ya ese dinero que supuestamente nos debe el Estado a Canarias. ¿Por qué se ha paralizado, pacificado este asunto? De ninguna manera. Y esto es la consecuencia de ese déficit presupuestario que arrastramos desde el siglo pasado y la primera década de este siglo. Las estructuras que tenemos para la población que estamos atendiendo van muy por detrás, tanto en infraestructuras, como decía, en atención primaria y sobre todo hospitalaria, en hospitales de tercer nivel, que tendríamos que tener para 1 millón de habitantes en Tenerife, según la legislación vigente en sanidad, pues un hospital terciario por cada 250.000 habitantes. ¿Qué pasa? Que los 2 que tenemos en Tenerife son del siglo pasado, se han quedado por detrás de las necesidades, tanto en camas como en quirófanos sobre todo, y la actividad que se puede hacer es la que se está haciendo a tope y no se da abasto. El Hospital del Sur tenía que estar funcionando como un hospital terciario, que ya el consejero actual lo ha dicho, que esto va a terminar siendo un hospital terciario. Y tendrá que atender a la población del sur y la del oeste de Tenerife. Y es que nos faltaría otro hospital terciario para tener una cobertura completa del 1 millón de habitantes que se atienden en el área de salud de Tenerife y lo que pasa también con Gran Canaria. ¿Cuánto sería esa inversión? Pues aproximadamente 2.000 millones más. No, pues la verdad que es dinero, Levi, y ayudaría mucho, ¿no?, a todos estos problemas que, entre otras cosas, están provocando que ustedes se vayan a la huelga o que hayan anunciado ese preaviso de huelga. Levi, te va a preguntar el compañero Óscar Martín, que nos acompaña en la mesa. Sí, Levi, buenas noches. Sobre las listas de espera, bueno, conocíamos el dato recientemente, somos los líderes en este país en cuanto a las listas de espera. Es el mal endémico, el más dramático de la sanidad pública en Canarias. Decía el otro día, o anunciaba la directora del Servicio Canario de Salud, o el consejero Blas Trujillo, que bueno, que iban a tratar de emplear un plan de choque, por tanto, intervenciones jurídicas, intervenciones quirúrgicas durante los fines de semana, pero yo contaba que en su momento, hace ya algunos meses, también recientemente, las habían quitado o retirado las famosas peonadas, en este caso a los especialistas, a los médicos del Hospital de la Candelaria. Efectivamente, es que esas peonadas últimamente ya habían disminuido muchísimo. Y la forma de abordar este tema, pues las peonadas son una cosa temporal. Espera un segundito, Óscar. Estaba bajando del taxi. Las peonadas son un tema temporal y no contribuye a solucionar el problema estructural que tenemos de abordar toda esta situación y realmente bajar las listas de espera de una manera planificada. El problema está en que históricamente no se ha fortalecido lo que es la sanidad pública. Como estamos diciendo, la dotación de estructuras hospitalarias y quirófanos para la población que atendemos va muy por detrás de las necesidades y actualmente pues hay que tirar de los profesionales para que quieran trabajar doblando turnos o poniendo turnos de tarde para poder hacer más actividad, pero no tenemos quirófanos para poder hacerlas tampoco y nos faltan camas también. Y encima, el problema sociosanitario es gordísimo y seguimos, lo que habíamos hablado hace unos meses ha ido creciendo y ya están llegando a 500 las personas que están con alta administrativa y siguen ocupando una cama en hospitales terciarios de Gran Canaria y de Tenerife. También había un pequeño problema desde finales del año pasado. Incluso en Lanzarote y en Fuerteventura, en La Palma llegó a haber un problema de 30 enfermos
30 personas que no se iban del hospital porque no había camas sociosanitarias, pero el tema muy gordo es en las dos islas mayores y en los hospitales terciarios de Tenerife y Gran Canaria. Eso pues hace que diariamente, por falta de cama para ingresar al paciente que tiene programada una intervención, se suspenda actividad quirúrgica de pacientes que llevan esperando un montón de tiempo. Y eso pasa todos los días. Es tremendo. Levi, esta tarde se le preguntaba al consejero de Sanidad, señor Trujillo, por esta convocatoria de huelga que han anunciado los médicos y decía de manera textual, no parece, lo decía el propio Trujillo, no parece muy procedente, dice, sería incluso irresponsable que el actual gobierno aborde de cara a las elecciones una materia tan compleja y profunda como la que ustedes están denunciando o demandando. Decía que es tarea propia de un nuevo gobierno ante un escenario de partida presupuestaria. Por tanto, dice el consejero que no procede ahora esa huelga. ¿Qué les parece? Mal. Llevamos hablando y negociando varios meses. Las negociaciones no han llegado a una finalización óptima para mejorar la calidad y por lo menos proponer. Nosotros no pedimos medidas para aplicarlas mañana. Queremos medidas que se puedan ir planificando en el tiempo y que luego se puedan ir poniendo en marcha progresivamente una vez se van solucionando puntualmente cada tema en el que hay que intervenir. Ellos siguen gobernando. Las negociaciones que hemos mantenido nos han ido dando largas para luego argumentar que se les acaba la legislatura, porque esto lo estamos hablando desde finales del año pasado y muchas cosas desde hace más tiempo. Entonces, por ejemplo, el tema de la reforma y la reorganización de la atención primaria, pues ellos sacaron el plan este que tenían en el cajón desde el año 19, ¿no? El plan más atención primaria, pero no era exactamente lo que nosotros estábamos proponiendo. Ellos salieron con el tema de poner psicólogos clínicos, de poner más fisioterapeutas, pero es que el tema era reestructurar de manera que el trabajo de los médicos en atención primaria fuera más eficiente, es decir, que tuviera más calidad, que se limitara la consulta, que nunca se le ha puesto límite y ellos no querían ponerlo, ¿no? De hasta 34 pacientes para el médico de familia y hasta 24 para el pediatra, que fue 28 para el pediatra, que fue en lo que llegamos en las negociaciones de la forma de aplicar su plan de atención primaria. Y nosotros lo que teníamos es unas propuestas de herramientas y otra nueva forma de organización de tal manera que el médico tuviera refuerzos de incidencia hasta que se pudieran bajar los cupos y revisar las tarjetas sanitarias que tiene asignado cada médico de familia y cada pediatra para que se pudiese llegar a 1.200 como máximo. La media está ahora en 1.800 y en los pediatras 900 niños y están en unos 1.200 para que en un futuro a medio o largo plazo no hagan falta esos médicos de refuerzo. Y mientras tanto el objetivo es bajar la lista, que no haya lista de espera en atención primaria, que no haya una demora mayor de 48 horas. Y eso se conseguía pues poniendo más médicos de refuerzo para ir organizando, como decimos, los cupos de los médicos de plantilla y que el médico de plantilla también, en previsión de que hubiese falta de médicos para contratar, tuviese la opción de hacer agendas complementarias fuera de su jornada ordinaria para atender a aquellos enfermos demorables que pudieran tener cita otro día con su médico de cabecera. Levi. Y si no, lo atiende el médico de incidencia. Levi, ya que estaba hablando de reforzar plantillas y claro, ahora me venía una pregunta a la cabeza porque no termino de entender, ya que Óscar nombraba al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Recuerdo que cuando salían los últimos datos, la lista de espera quirúrgica en Canarias, el consejero anunciaba que se iban a empezar a llevar a cabo intervenciones quirúrgicas los fines de semana. Sí. Claro, esto cuando ya vienen ustedes arrastrando las famosas peonadas que suponen, bueno, pues horas extras o trabajos extras para los profesionales médicos, la pregunta yo creo que es obvia. ¿Hay capacidad dentro del personal sanitario, del personal médico de Canarias para poder realizar operaciones los fines de semana? ¿O esto es un brindis al sol del consejero de Sanidad? Porque tendrán que pagarle. Igual que nos critican que no es oportuna la huelga en este momento y la forma de actuar de nosotros, pues esa propuesta que ha hecho el consejero va por el mismo camino que él argumenta, ¿no? Nosotros creemos que sí es oportuna la huelga y la ocurrencia de que se pueda hacer esa actividad realmente es difícil que haya capacidad ahora de poder realizar esa actividad que está diciendo. Pero bueno, es cuestión de
de proponerlo, negociarlo en los servicios correspondientes y ver qué se puede hacer para aumentar la actividad, porque el problema es que luego está el tema de la disponibilidad de camas, porque si no tienes camas para ingresar al enfermo y luego operarlo, pues ¿cómo lo ingresas sábados y domingos y festivos si no hay espacio? ¿Entiendes? Es como lo de los centros de salud. Queremos meter más médicos en determinados centros de salud y no caben. Es un problema de espacio. Dice, mira, que tenemos, y aunque tengamos los médicos, no tenemos dónde ponerlo. Como el ejemplo que he puesto de Finca España. Finca España tiene 3 médicos que pertenecen a ese centro de salud que están trabajando en el centro de salud de la Plaza del Cristo. Y el que le toque la zona de Finca España, que tiene asignado ese médico, pues para ver a su médico de familia tiene que ir al Cristo. No tenemos espacio, infraestructura. Nos habían prometido a finales del año pasado que a corto plazo se iba a mejorar, por ejemplo, la infraestructura de atención primaria en Santa Cruz, abriendo 2 plantas de Febles Campos para hacer el centro de salud Salamanca-Tulli, habilitando determinados edificios de la refinería para hacer el Cabo Llano, cogiendo 2 plantas del edificio de Rumeu para poner centro de salud marítimo, parque marítimo, y el balneario que va para San Andrés para ampliar el centro de salud de Anaga. Pues no hemos visto nada. No hemos visto nada. ¿Alguna cosa? Sí, muy rápidamente y muy breve, Levi. Aprovechando que te tenemos en directo, ¿tienes algún tipo de información, algún motivo que nos puedas desvelar de por qué se paralizó, está paralizado ese famoso anexo en la Candelaria, ese edificio que construyeron famoso, que lo vendieron a bombo y platillo con el fin de, bueno, pues afrontar enfermedades emergentes y que parece que se ha paralizado? Al parecer ya está prácticamente terminado, pero el tema está en qué uso se le va a dar. Porque, por ejemplo, ahora nos vendría bien para usarlo como cama sociosanitaria para poner a los enfermos que están en urgencias y no hay dónde llevarlo. Pero es que el problema, por lo que hemos oído, es que no se puede utilizar para un fin distinto con la finalidad que se construyó, porque fue dinero europeo exclusivamente y era para un edificio polivalente para enfermedades emergentes. Entonces, ¿cómo justificas ahora que pones ahí consultas o que pones un pabellón de gobierno como tiene el Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Poner toda la zona administrativa ahí, porque el problema es que no tiene conexión con el edificio de la Candelaria. Si pones enfermos y necesitas llevarlos a la UBI o necesitas hacerle pruebas de especialidades que tienes que trasladarlos, pues tendrían que hacer una conexión, como ya se hizo del edificio de trauma al edificio general, el puente que se construyó. Entonces están viendo qué uso se le va a dar a corto plazo para tener efectividad en la construcción que se ha hecho. Pues menudo fracaso. Bueno, la verdad es que, bueno, fracasos aparte son varios, Levi. Nos tenemos que ir. Que cuando se quiere, se puede. Y entonces, en las reformas que estoy diciendo yo de hacerte anexos y ampliaciones en los centros de salud, se pueden hacer edificios de este tipo más pequeños y tenemos centros de salud rápido. Levi, podríamos estar toda la noche hablando de problemas que tiene la sanidad canaria. La realidad, lo importante es que ustedes han convocado ese preaviso de huelga para el próximo 8 de mayo y yo te agradezco mucho que nos hayas podido atender para entender un poquito mejor esa convocatoria y esa situación, ahora mismo esas demandas que tiene el colectivo médico. Gracias por explicárnoslo a nosotros y también al taxista que te llevaba y veíamos en esas imágenes, que por cierto, si no me equivoco, estás en Madrid y ahí también tienen lo suyo con la sanidad. Seguro que le sonaba lo que comentaba. Estamos con un tema de que mañana se celebra el Día de la Atención Primaria y vengo a unas jornadas de atención primaria que van a haber mañana en la Organización Médica Colegial. Pues allí tienen lo suyo también en Madrid con la atención primaria. De verdad, Levi, muchísimas gracias por habernos atendido. Y disculpas por las distorsiones que puede haber causado la imagen mientras estaba en el taxi. Al revés, le has dado vida a la entrevista. Gracias. Óscar, la verdad que es situación complejísima. Espera, porque quiero comentar contigo un titular que veíamos en las últimas horas, porque claro, hemos hablado de listas de espera, de cómo crecen las intervenciones quirúrgicas, pero también de cómo están creciendo la lista de espera en determinadas especialidades. Y hay una
que es la dermatología. Quiero que vean este titular. La lista de espera en dermatología crece un 28% en solo 6 meses. La realidad es que estamos ante una de las especialidades que más problemas genera, para las que más se tarda, que obliga a muchas personas a ir a las consultas privadas, que no suelen ser ni mucho menos baratas, y lógicamente hay muchos problemas en la piel que al final pues preocupan a la gente, a nadie se le escapa. Ahora que estamos en una época en la que comenzamos a exponernos al sol, los problemas que puede generar un cáncer de piel, y la prevención en esto es fundamental, pero con unos tiempos de espera tan grandes y una lista de espera que no para de crecer, Óscar, es complicadísimo. Te ponía este ejemplo porque al final la realidad es que la sanidad en Canarias en estos 4 años no ha mejorado. Sí, efectivamente, no ha mejorado en estos 4 años, porque además viene arrastrando una herencia también del pasado histórica de una mala gestión, planificación del sistema sanitario público en Canarias. Ese dato es demoledor: 6 meses de espera con un crecimiento de un 28%, una especialidad que históricamente también, unida a la traumatología, han liderado esas especialidades donde, bueno, se produce un mayor número de listas de espera. Y yo, como decía antes, cuando definía efectivamente las listas de espera, ese aumento de las listas de espera en Canarias, estamos hablando de unos principales dramas, insisto, de la sanidad pública en Canarias. Y además esa manifestación también, no solamente para equiparar efectivamente los salarios con respecto a otras comunidades autónomas. Decías un dato importante, David: eso produce la fuga de especialistas, de médicos a otras comunidades autónomas. Es un conjunto, evidentemente, que está soportando la sanidad canaria, que soportan los especialistas, los médicos, los sanitarios, el plan de atención primaria, las urgencias en los centros de referencia y, en este caso, bueno, las listas de espera y sobre todo la falta de personal, porque sin personal no se puede mejorar la sanidad canaria. La verdad es que hace falta más personal y, por supuesto, tienes que tener un personal que esté bien retribuido, efectivamente, que esté motivado, porque además hay un agotamiento, un cansancio de los profesionales sanitarios en Canarias, cansancio además también que llevan arrastrando desde una época insólita como fue la pandemia. Quizás probablemente después de la pandemia se esperaba un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas, no para premiar, sino por lo menos para darle lo que se merecen como mínimo, ¿no?, los profesionales sanitarios. Por ahí estaba la estabilización, por ahí estaba también, lógicamente, las equiparaciones retributivas con otras comunidades autónomas, pero la realidad es que han sido 4 años perdidos en muchísimos asuntos. Pongamos, vamos a quitar 1 año y medio, 2 de pandemia, pero el resto, la verdad es que no se ha conseguido avanzar en el problema de las urgencias, en el problema de las infraestructuras. Efectivamente. Muchísimos asuntos que hoy nos ha comentado Levi Cabrera y que la verdad es que preocupan, y después nos encontramos con ocurrencias como la última del consejero de querer solucionar las listas de espera quirúrgicas poniendo operaciones los fines de semana, lo cual estaría bien si hubiera plantilla suficiente, si estuviera motivada, como tú dices, si tuviéramos infraestructuras, pero es que no tenemos ninguna de esas cosas, ¿no? Y además recuerdas que, como decías, David, todas las personas, los cargos públicos que han estado al frente de la sanidad en Canarias, bien en manos de Coalición Canaria, Partido Popular y ahora Partido Socialista, ellos también anunciaban esa práctica. ¿Recuerdas esa acción? Los famosos planes de choques que anunciaban además también, que aterrizaban, sobrevolaban en el Parlamento regional con ese anuncio efectivamente de los planes de choque, aumentar o proponer intervenciones quirúrgicas los fines de semana, aquellas famosas intervenciones quirúrgicas durante horario de tarde, pero sin cobertura económica y sin personal, ¿no? A mí me parece efectivamente que eso es lanzar mensajes que evidentemente no llegan a ningún fin y que además también evidentemente entiendo que provoca primero el malestar de los profesionales sanitarios y también juegan con la esperanza, en este caso, de todas aquellas personas, hombres y mujeres de Canarias que están sufriendo, insisto, esta maldita adversidad que son las listas de espera y que todos evidentemente en Canarias lo estamos sufriendo. Bueno, vamos a seguir hablando de cuestiones sanitarias, Óscar, porque hoy es 11 de abril y cada 11 de abril se celebra, después de que así lo decidiera la Organización Mundial de la Salud, el Día Internacional del Parkinson, conmemorando que en 1755 nacía James Parkinson, que fue el médico que identificó por primera vez los síntomas de lo que hoy conocemos como esta enfermedad, una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es irreversible y donde el diagnóstico precoz es fundamental, pues para poder tener una vida mucho más digna de aquellas personas que la padecen. Vean este titular que comentábamos esta mañana en la redacción en Atlántico Hoy, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Los diagnósticos de Parkinson aumentaron en Canarias el 11,5% entre 2019 y 2022. Esta es una de las cuestiones en las que, lógicamente, se ha mejorado la detección precoz, pero también es verdad que sigue habiendo muchas necesidades y sigue habiendo mucha necesidad también de visibilizar la situación de un colectivo, el de las personas que padecen Parkinson, que necesita también, lógicamente, la atención y el cariño de las administraciones públicas. Por eso hoy vamos a aprovechar para hablar con Luisa Alemán, que es la presidenta de la Asociación Parkinson de Gran Canaria, que nos atiende ya en directo a esta hora de la noche, para conocer un poquito mejor cuál es la situación, en este caso, de esas casi 14.000 personas que en Canarias tienen diagnosticadas la enfermedad de Parkinson. Luisa, muy buenas noches, gracias por atendernos.
Muy buenas noches y muchísimas gracias por darnos a visualizar esta enfermedad, gracias a los minutos que nos dedican, si no, no podríamos llegar a la población. Es fundamental, sin duda, como veíamos, es verdad que ha aumentado el diagnóstico precoz, esto es un paso importante, pero a día de hoy, ¿cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades que tienen en Canarias un colectivo que, como decía, pues ya están diagnosticadas casi 14.000 personas con la enfermedad del Parkinson? Pues sí, entre los avances médicos, que ya antes a lo mejor estabas hasta 10 años sin que te diagnosticaran exactamente que era un Parkinson, y ahora, gracias a, como repito, a los avances se diagnostica antes y es muy importante el diagnóstico precoz, como decía, y creo que también la enfermedad ha bajado en edad. Antes siempre decían una persona con Parkinson, te identificabas una persona mayor, 60, 70, 80 años, que 60 no es mayor, pero ahora estamos hablando de una edad temprana de 30 y 40 años, en una vida laboral plena. Las carencias que podamos tener pues son más ayudas para poder tener una mejor visualización sobre todo, y apoyo a nivel sanitario, que como bien estábamos oyendo ahora en la entrevista anterior, las enfermedades neurológicas y crónicas todas somos una hermana pobre de la sanidad. Son una hermana pobre de la sanidad, y lo cierto es que, claro, es una enfermedad que no se puede curar, por decirlo claramente. Entonces, no. ¿Qué es lo que necesita un paciente con Parkinson? ¿Qué cuidados, qué atención necesita, qué requiere para poder llevar una vida más digna una vez que ya le han diagnosticado el Parkinson? Sí, una vez te diagnostican el Parkinson, al principio te dicen la aceptación. Yo en mi lugar personalmente no diría la aceptación, sino el empezar a conocer la enfermedad y empezar a adaptarme a vivir con ella, ya que después de un diagnóstico de Parkinson, aunque sea neurodegenerativa, crónica, pero existe muchísima vida. No es la enfermedad, sino es el enfermo. Entonces, según cómo la lleve, puede avanzar mucho antes o puede atrasarse bastante, y no sabemos cómo se va a deteriorar esa enfermedad. El positivismo, el tener un buen neurólogo de confianza y llevar completamente al día la medicación es una herramienta principal, aparte de la rehabilitación, que es muy necesaria, tanto cognitiva como psicológica, para poder hacer que esta enfermedad no degenere tan rápido. Das una clave, porque no solo es la atención y la mejoría física, sino también la psicológica. ¿Qué se puede hacer en el terreno de la salud mental una vez que nos encontramos con una persona, que tenemos un familiar o alguien cercano a quien se le ha diagnosticado Parkinson? ¿Qué necesita en ese ámbito, en ese terreno de la salud mental? Muchísimo. Mira, la enfermedad de Parkinson, como sabes, es una enfermedad estigmatizada, porque en muchos pacientes, no en todos, porque el temblor no significa tenga Parkinson. Hay personas con Parkinson que no tienen temblor, pero psicológicamente afecta mucho lo que son las relaciones sociales. Afecta mucho porque es una enfermedad, quien tiene temblor es muy visible, y como te decía, la población aún peca con el desconocimiento de no ayudar. A lo mejor simplemente bajando el escalón de una acera para cruzar ya te da un bloqueo, y tú ves que las personas te increpan o te tocan, pues deja la botella, te dicen todavía, o si estás sobrio, si estás ebrio. Es decir, el apoyo psicológico es fundamental para llevarla tanto a la persona diagnosticada como a la familia, que muchas veces lo lleva peor la familia que el propio diagnosticado. Y por eso, como comentas, también es muy importante que el resto de la sociedad tenga conocimiento de qué es la enfermedad del Parkinson, ¿no? Es la más ayuda, no es dar a tal, pero sí pedir ayuda. En un supermercado vas mucho más lento que los demás a la hora de pagar, a la hora de cargar una bolsa. En todos lados ahora hay monedas para poner en las máquinas. Si te increpan porque no puedes, porque tú llevas una lentitud adicional, pero tienes todo el derecho a llevar una vida normal y con una calidad de vida lo mayor que puedas, ofrece tu ayuda, porque no sabemos en el lugar que podamos estar nosotros, y puede ser que sea un parkinsoniano que necesita que le ayudes en ese momento a poderlo llevar. Y desde la asociación queremos recalcar que se visualice esta enfermedad, y luego que una vez te lo diagnostican y tengas una medicación, la correcta, que te haya mandado tu neurólogo, vayas a profesionales sanitarios, no que hagas ejercicios por tu cuenta, por lo menos al principio vayas donde te digan exactamente qué Parkinson tienes exactamente y
qué actividades son las que tienes que realizar. No son solo las fisiológicas, por fisio y la de psicólogo, sino también, y muy importante, la del logopeda. Ahora mismo en el colegio médico le hemos hecho unas charlas sobre logopeda, ya que es de lo único que una persona con Parkinson podría tener un susto mayor por la comida. Claro, porque eso también es uno de los grandes problemas a la hora de comer, cómo les afecta realmente esta enfermedad a las personas a la hora de alimentarse. Para comer, como es un problema, como decíamos, degenerativo muscular. Entonces en la cara para comer ya llevas un montón de músculos, la lengua, el epiglotis, y llevas cantidad de músculos que tienes que desarmar el bolo para poderlo tragar. Si tú no tienes fuerza para poder, cuando en la hora del atragantamiento no tienes fuerza para poder toser como la podría tener una persona normal, ya que la capacidad torácica también la tiene degenerada, ese bolo puede ir al pulmón y a lo que crea es una neumonía, porque lo que decíamos antes, se va por el camino viejo y hay que tener lo que es la disfagia, ya no es solo por el atragantamiento, la necesidad de tener el logopeda, sino la afectación de la voz, que te ves muy impotente a la hora de no poder hablar. Luisa, te va a preguntar el compañero Óscar Martín, que nos acompaña aquí en el programa. Señor Alemán, muy rápidamente sobre lo que usted precisamente decía, que es importante efectivamente, aparte del seguimiento, de una buena atención neurológica, de rehabilitación, pero psicológicamente es clave. Insisto, para el enfermo, pero para la familia efectivamente que le acompaña, y que eso produce efectivamente cierto desespero, desgaste y también preparación para hacer un seguimiento. ¿Qué papel, y permítame usted la ignorancia en este ámbito, qué papel pudiesen estar jugando o están jugando las unidades de atención mental de los cabildos, de las islas, ante esas familias que efectivamente esos enfermos, bueno, están en respectivas islas y bueno, padecen la enfermedad del Parkinson? Pues como en todo, no sé si antes o después del COVID, pero la salud mental sabes que está un poquito pobre en este tema. Sobre todo cuando, como te comentaba, se diagnostica en un enfermo en edad temprana, estás trabajando de buenas a primeras, vas al neurólogo y te da un diagnóstico como este. No lo esperas y tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes hijos en edad de adolescencia o temprana. Estos hijos necesitan de una salud mental, y la salud mental ahora mismo, no porque quiera diferenciar ni hacer nada, pero se necesitaría una salud mental mucho más preparada que la que están dando ahora mismo los centros asistenciales. Lo cierto, Luisa, una cuestión que quería preguntarte, no les afecta a ustedes directamente, pero sí que me sirve para hacerte la pregunta, y es que yo recuerdo como hace unos meses, por ejemplo, la Asociación de Parkinson de Tenerife anunciaba que no podía seguir prestando el servicio en la isla de La Palma y dejaba como unos 700 usuarios que quedaban fuera del servicio. Entonces, claro, yo lo que quiero saber es qué necesitan ustedes como asociación. ¿Qué necesitan para poder seguir prestando servicios que son tan fundamentales? Porque al final ustedes están cubriendo, pues quizás lo que no hace Sanidad. Una responsabilidad, efectivamente, de la Consejería de Sanidad. Como asociaciones, ¿qué les falta? ¿Qué necesitan? Pues mira, nosotros necesitamos apoyo, nosotros necesitamos, que es lo que ahora siempre reclamamos. La verdad que este año estamos contentos porque nos están colaborando bastante. En la gerencia del doctor Negrín han hecho aula de pacientes, y entre ellas nos encontramos la asociación nuestra, donde se dan charlas tanto psicológicas como de nutrición, como de disfagia, como te comentaba, a los usuarios y a los familiares. Y lo que yo siempre he estado demandando, llevo muchos años, es un punto de encuentro, ya que cuando vas y te lo diagnostican, tardas muchos meses en volverte a ver el neurólogo, y tú al día siguiente de tomar una medicación tan fuerte puedes tener muchos efectos secundarios, que cuando te vuelva a ver pueden pasar muchos meses y haber mermado muchísimo la calidad. Entonces, una enfermera de contacto, con la cantidad de enfermería y el trabajo excelente que están haciendo, especializado en algunas patologías similares neurológicas, donde tú puedas hacer una llamada y decir, mira, me pasa esto, estoy teniendo alucinaciones, o estoy muy rígido, o no puedo comer, y que esa enfermera te dé un diagnóstico de cómo paliar tu tratamiento mandado por el neurólogo, dicho por él. Pues Luisa, ahí queda ese mensaje que lanzan desde la Asociación de Parkinson. Colapsaríamos mucho menos los servicios. La verdad es que son muchas necesidades, pero es muy importante visibilizar, lógicamente, a este colectivo, a asociaciones como la de ustedes.
Hoy lo hacemos porque es el Día Internacional del Parkinson, pero tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento a lo largo de todos los días del año. Así que en cualquier caso nosotros desde nuestra parte, eso sí, darles las gracias y felicitarles por el trabajo que realizan y el compromiso por nuestra parte de intentar seguir visibilizando la situación de esas 14.000 personas que en Canarias padecen Parkinson y para que sus familiares y también colectivos y sobre todo el resto de la sociedad esté un poquito más concienciada de cómo poder actuar para que las personas con Parkinson puedan tener una vida más digna. De verdad, Luisa, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por podernos hacer ver nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias. Luisa Alemán, de la presidenta de la Asociación de Parkinson de Gran Canaria. Óscar, y recordaba lo que ocurría en la isla de La Palma, sí, que tú conoces bien, efectivamente, porque se vieron sin recursos, sin capacidad, a pesar de que le estaban cubriendo las espaldas a la administración pública y 700 usuarios que se quedaron desamparados. Efectivamente, se me venía a la mente esa estampa, ¿no? Esa deficiencia en la isla de La Palma, efectivamente, y por eso le planteaba si era clavo qué tipo de implicación podría tener o si tendría que tener más implicación las unidades de atención mental, insisto, aquellos enfermos o enfermas de Parkinson en las islas, ¿no? Y es importante, efectivamente, decía David, también lo decía la señora Alemán, visualizar la enfermedad que no es desconocida. Efectivamente está muy presente, se siguen diagnosticando enfermos de Parkinson. Es importante, como yo apuntaba antes también, un seguimiento exhaustivo, insisto, a cada uno de los enfermos por parte de los especialistas, también una buena asistencia de rehabilitación y desde luego apoyo, mucho apoyo, que es el mismo apoyo también que piden en similares circunstancias, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer en esta comunidad autónoma. La verdad que es una situación, hoy era el Día Internacional, pero que tenemos el compromiso de muchísimos frentes abiertos, pero es muy importante visibilizar la situación de las personas que padecen Parkinson. Bueno, antes de irnos a publicidad queremos abrir el momento de la crónica política, del análisis. A partir de hoy en todos nuestros espacios informativos vamos a analizar, ahora que ya más o menos se han resuelto las quinielas, que prácticamente todas las listas, alguna falta todavía por anunciarse, pero principalmente están ya cubiertos los principales cabezas de listas de los partidos fundamentales o de los partidos que tienen representación política en las principales administraciones. Así que en cada programa vamos a analizar una administración importante, una institución de nuestras islas, y vamos a ver cómo fueron los resultados, cuál ha sido la política o el gobierno que han tenido estos 4 años y quiénes son los candidatos para las elecciones del 28 de mayo y qué perspectivas de gobierno o de pactos hay a partir de esa fecha. Y hoy vamos a comenzar con la ciudad, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, de entrada vamos a ver cómo quedaron los resultados electorales en las elecciones de 2019. Ahí ven, victoria del Partido Socialista, que obtuvo casi 49.000 votos, 48.558 votos. 11 concejales obtuvo, fue el partido más votado, seguido del Partido Popular con 7 concejales, Unidos Podemos con 3, Ciudadanos con 3, Nueva Canarias con 3 y Coalición Canaria, que en 2019 fue junto a Unidos por Gran Canaria, también obtuvo 2 concejales. A raíz de estos resultados se firmó un pacto de gobierno, un tripartito entre Partido Socialista, Unidos Podemos y Nueva Canarias, que en este caso permitió que Augusto Hidalgo continuara en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Óscar, esta fue la realidad en 2019. ¿Ese pacto ha tenido buena salud a lo largo de estos 4 años? Bueno, en principio sí, efectivamente ese pacto entre, como decías, el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, ya sabe, Augusto Hidalgo, Pedro Quevedo y el propio Javier Doreste. Además también Javier Doreste mantenía ese pacto cuando estaba en medio de una crisis de Podemos. Saben que Javier Doreste efectivamente no será el candidato. Javier Doreste dio un portazo en este caso junto a Mary Pite y otro grupo de personas de Podemos de Gran Canaria y se marchó de esa formación. Pero en principio efectivamente esas fuerzas progresistas, en este caso del Ayuntamiento de Las Palmas, han avalado y bueno, han anunciado públicamente, además ya en la recta final, que efectivamente están satisfechos y que ha funcionado en este caso ese pacto y que por tanto no se produjo ninguna crisis, ninguna guerra interna, ni ningún vicio de que pudiese saltar por los aires. Por tanto, creo que efectivamente, independientemente de que puedan valorar la gestión o no del gobierno municipal, en principio parece que han estado unidos por lo menos ya hasta esta recta final. Ahora te preguntaré después si cabe posibilidad de revalidar ese pacto, pero como ya están las cartas, como decíamos, sobre la mesa, vamos a analizar un poco quiénes son los principales candidatos y candidatas de estos partidos que han tenido representación en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo del presente mandato. Vamos a empezar con una foto de una persona que seguramente les va a sonar. Se trata de Carolina Darias, es la exministra de Sanidad y será la candidata del Partido Socialista a la alcaldía. Carolina Darias, que sustituye a Augusto Hidalgo, que será el candidato al Cabildo de Gran Canaria, de eso hablaremos otro día, pero el PSOE
tiene una cara nueva, una cara conocida, pero una cara nueva. Óscar, ¿cómo lo ves? Sí, esta es una apuesta que, como decía yo en su momento, viene desde Ferraz, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista, una apuesta del propio secretario general y presidente Sánchez, porque hasta hace bien poco, como saben todos, la propia Carolina Darias era ministra de Confianza, ministra de Sanidad, avalada evidentemente por la Dirección Regional del Partido Socialista, con quien tiene evidentemente una gran relación, una mujer fuerte también del PSOE en Canarias, y por tanto, evidentemente, como había un cambio en este caso de cabeza visible, que Augusto Hidalgo, como decía, ponía fin a su etapa municipal, será el candidato del Partido Socialista a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, bueno, la ciudad de Las Palmas es importante dentro del tablero de ajedrez, dentro de los planes del propio Sánchez, y apostó por la propia Darias, que, insisto, será efectivamente la candidata, en este caso con un grupo de personas de su confianza que forman parte de la agrupación local del Partido Socialista, como por ejemplo una de las que van, hay algunas personas que continúan en la lista, como por ejemplo Inmaculada Medina, que es la actual concejal de fiesta de la ciudad de Las Palmas y que se barajó además también como posible. Por ejemplo, otra que va en la lista, aunque del número 11 es Esther Martín. Esther Martín es una mujer de la Dirección Regional de Comisiones Obreras, una mujer fuerte del propio Inocencio González, que es el secretario general de este sindicato y que, por cierto, durante las últimas horas, David, ha dicho que, bueno, que la baja del sindicato va a ser difícil cubrir. Va a ser difícil cubrir efectivamente en este sindicato mayoritario en Canarias. La verdad es que esa es la apuesta del Partido Socialista, que recuerden que sacó 11 aparte de Francisco concejales en las Espínola, que últimas saben que es el elecciones. número 2 de Carolina Darias. Eso te iba a preguntar por Paco Espínola y también por ese candidato ex militante del Partido Popular que se coló en la lista. No ha sido una lista pacífica, ¿no?, la de Carolina Darias. Efectivamente, porque además fue la sorpresa, ¿no? Ahí hubo una perla, un pinchazo en esa lista. Ese pinchazo tuvo relevancia porque es la que hasta hace bien poco era ministra de Sanidad y que evidentemente entra con fuerza en la vida municipal de Las Palmas. Pero al fin y al cabo yo creo que ya va a tener que contar, porque ya sabes que en la agrupación local del Partido Socialista ha habido históricamente ciertas divisiones. Hay muchos hombres y mujeres con mucho peso de antaño, como por ejemplo Emilio Mayoral, que fue un histórico alcalde de la ciudad de Las Palmas, un hombre además también que, si no me equivoco, va a coordinar junto a otros la campaña de Carolina Darias, y otro sector más joven de los últimos tiempos. Insisto, en aquella época hubo cierta división en la agrupación local de Las Palmas, que es muy importante en Canarias y que, bueno, ha estado dirigiendo el propio Augusto Hidalgo. Insisto, no creo que haya sido fácil porque ella tendrá sus preferencias, pero habrá también imposiciones en su lista. Vamos a continuar porque hay muchas caras nuevas, o por lo menos la gran mayoría de los partidos han renovado a sus candidatos y candidatas. Es el caso no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, con Jimena Delgado, una especialista en economía, una persona muy conocida dentro del mundo de la economía de la capital de Las Palmas de Gran Canaria, y que ha sido la elegida no sin algo de sorpresa, porque, bueno, se apuntaba a otras posibilidades, como Ángel Sabroso, que parecía que podía ser, al final irá también en la lista, sí, con Jimena, Óscar, pero bueno, esta es la apuesta del Partido Popular, que fue segunda fuerza hace 4 años. Efectivamente, en este caso ya sabes que Salud Gil, cuando el propio Asier Antona era el presidente del Partido Popular en Canarias, apostó por Salud Gil. Salud Gil, otra empresaria de la capital Gran Canaria, o de Gran Canaria, es la presidenta actual de la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. En aquella época se marchó ya, incluso iniciando la campaña. Parece que hubo ciertas diferencias entre la Dirección Regional del Partido Popular y la propia María Salud Gil, y tuvo que la dirección del partido, Asier Antona como presidente, recurrir a la histórica Josefa Luzardo, que ya fue alcaldesa de la ciudad de Las Palmas, fue concejal de fiesta en la ciudad de Las Palmas y, bueno, se convirtió en candidata y regresó de nuevo porque era la opción más rápida ante esa crisis en el Partido Popular como candidata, y es actual portavoz del Grupo Popular. No, y salvó los muebles, al final 7 concejales, efectivamente, no fue mal porque fue resultado. es una mujer de partido y salvó los muebles del Partido Popular, un Partido Popular que históricamente ha gobernado en la ciudad de Las Palmas, en aquella época con el que era su líder José Manuel Soria, también Juan José Cardona, otro histórico del Partido Popular de Gran Canaria. Ahora hay un cambio, en este caso es la apuesta de Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular en Canarias, que apuesta una mujer ya que es muy cercana a la época de Asier Antona, formaba parte ya de los órganos del partido, que es Jimena Delgado, como decía, efectivamente, una economista, una mujer muy conocida en el ámbito empresarial, viene del ámbito privado, fue presidenta de la Zona Especial Canaria, si no me equivoco, y regresa evidentemente, bueno, a la vida política, en este caso a la vida municipal, como candidata. Ángel Sabroso se especulaba que pudiese ser candidato, si no me equivoco,
Kiboko va de número 2. Va de número 2 en esa lista del Partido Popular. Otro partido que ha tenido cambios, lo nombraba antes Óscar Martín, a Javier Doreste, que fue el candidato de Unidos Podemos hace 4 años en Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión será Gemma Martínez, que ha formado parte en esta legislatura del equipo de la Consejería de Políticas Sociales, ha sido directora general en la Consejería de Noemí Santana y será la candidata de Podemos de cara a las próximas elecciones, Óscar. Sí, efectivamente, Javier Doreste, como decía, que es el concejal, teniente alcalde y concejal de urbanismo, ya había anunciado hace ya mucho tiempo que se marchaba de Podemos y que no iba a repetir como candidato. Y bueno, la apuesta de Podemos, efectivamente, es Gemma Martínez, como decía, la que ha venido siendo viceconsejera de Derechos Sociales, la número 2 de Noemí Santana, y es, evidentemente, como comprenderán, una mujer de confianza en la dirección del partido, Noemí Santana, que será, en este caso, bueno, la candidata a la presidencia, y de la coordinadora regional de Podemos, que es Laura Fuentes, que será candidata, como saben, al Parlamento por Tenerife. Y vamos a hablar ahora de uno que sí que repite, que es Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, un histórico de la formación de Román Rodríguez, diputado también o exdiputado en el Congreso de los Diputados, y que, insisto, será el candidato de Nueva Canarias. Recuerden que Nueva Canarias forma parte, junto con Unidas Podemos y el Partido Socialista, de ese tripartito que gobierna. Pedro Quevedo sí que repite, ¿cómo lo ves, Óscar? Sí, no era una novedad, porque evidentemente no tiene otra apuesta con fuerza, no quiere arrejar en Nueva Canarias, un territorio muy fuerte para Nueva Canarias, como es la isla de Gran Canaria, en este caso la ciudad de Las Palmas. El propio Pedro Quevedo es un hombre de la máxima confianza, el número 2 del partido, de Román Rodríguez, y bueno, ha adquirido mucha notoriedad porque durante todo este tiempo efectivamente ha sido diputado nacional por la provincia de Las Palmas, diputado en el Congreso de los Diputados. Por tanto, yo creo que no era una novedad, ya se sabía efectivamente que Pedro Quevedo iba a repetir. Y quien no repiten porque cambian los candidatos, pero además no van a ir juntos en esta ocasión, son Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, dos partidos que fueron juntos en 2019. Por ejemplo, Coalición Canaria lleva a Francis Candil de candidato, Óscar. Efectivamente, Francis Candil, que repite, en este momento es el portavoz, va a ser el candidato, es el portavoz del grupo de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, insisto, de esa alianza que han venido bueno, pues que han estado juntos en la isla de Gran Canaria. Había una duda de si Francis Candil, ya él anunció hace ya algunos meses su candidatura, pero había una duda en los corrillos políticos de si al final pudiese ser Vidina Espino la candidata hace ya algunos meses de Coalición Canaria a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Saben que Vidina Espino, como contamos la semana pasada o hace unos días, va a acompañar al propio Pablo Rodríguez como número 2 al Parlamento por la isla de Gran Canaria, y evidentemente ya concurre de manera solitaria Coalición Canaria. Es un histórico de la política canaria, el propio Francis Candil, un histórico de Coalición Canaria en Gran Canaria, porque fue durante muchos años, en este caso, director general, repitió en varias ocasiones con Cristina Valido, era el número 2 de Derechos Sociales, y fue un histórico con Coalición Canaria hace muchos años, director general de menor de esta comunidad autónoma. Y como decía, efectivamente, por Unidos por Gran Canaria, que ya, bueno, pues van teniendo más autonomía, repite como candidato Enrique Hernández Bento. Enrique Hernández Bento, el que fuera secretario de Estado en el gobierno del Partido Popular cuando era ministro José Manuel Soria, y que en aquel momento en el Partido Popular fue uno de los que protagonizó un cisma dentro de la formación conservadora y salió del Partido Popular para recalar en Unidos por Gran Canaria, y ahí lo tienen. Es un candidato, vamos a decir, de nivel, o por lo menos que con un amplio bagaje también dentro de la política canaria, de la política nacional, y con grandes responsabilidades. Efectivamente, Enrique Hernández Bento, que fue además delegado del gobierno en Canarias, el hermano de María del Carmen Hernández Bento. Son dos hermanos, efectivamente, que pertenecen a la familia del Partido Popular, pertenecían a la familia del Partido Popular, en este caso de la isla de Gran Canaria, y además fueron los dos, en este caso Enrique Hernández Bento, hombre de la máxima confianza de José Manuel Soria cuando era ministro, pero junto a su hermana María Carmen Hernández Bento del Partido Popular, porque además recuerdas que efectivamente María del Carmen Hernández Bento también fue delegada al gobierno, era quizás el hombre y la mujer más cercanos en aquella época del señor Soria. Cuando el señor Soria cae de la política, ya sabes además también que hay un cisma, y que en este caso, bueno, pues se proclama a Sir Antona Gómez en aquella época, insisto, como presidente del Partido Popular interino hasta que se convocase una junta directiva. Luego, evidentemente, los militantes del Partido Popular decidieron que
que Asier Antona continuase como presidente del Partido Popular. Y el propio Enrique Hernández Bento se unió a varias candidaturas ante Asier Antona de manera interina, cuando estaba de manera interina, junto a Cristina Tavío, recuerda, que se presentó, pugnó a la presidencia del Partido Popular en Canarias, junto al señor Cardona, Juan José Cardona, y el propio Enrique Hernández Bento. Al final se retiró, no le fue bien esa pugna, y en este caso, como no estaba de acuerdo efectivamente con que Asier Antona dirigiese el Partido Popular, o las formas en las que Asier Antona iba a dirigir el Partido Popular, porque estaba en manos siempre, ya saben, el poder del Partido Popular en Gran Canaria, decidió dar un portazo y marcharse de las filas populares, y ingresó en un partido que no es nada desconocido del propio Enrique Hernández Bento, porque Unidos por Gran Canaria está liderado por un ex del Partido Popular de Gran Canaria y de Canarias, como es el propio Bravo de Laguna y su hijo Lucas Bravo de Laguna. De Unidos por Gran Canaria hablaremos también porque tiene otras candidaturas interesantes en otras administraciones, pero esta sin duda es una de las más potentes de este partido. Veremos cómo les va por separado a Coalición Canaria y a Unidos por Gran Canaria. Y solo nos queda un partido que tiene representación, que además hemos conocido hoy, es noticia de hoy, el que será candidato ya de Ciudadanos a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, es Enrique Sánchez, este que están viendo en pantalla, que actualmente es asesor del actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oscar y que será el candidato elegido por la formación naranja. Efectivamente, había una duda, no será efectivamente, podemos anunciar, porque además conocíamos la noticia precisamente esta misma mañana. Lidia Cáceres ha venido siendo la portavoz del grupo de Ciudadanos, la concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por tanto Lidia Cáceres no será la candidata, el candidato, como dice efectivamente, Enrique Sánchez, y además un hombre conocido, entiendo, dentro de la órbita, dentro del grupo de Ciudadanos en la ciudad de Las Palmas, porque como decía, efectivamente esa es la clave, ha sido asesor técnico del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento. Entiendo que es la última opción que ha podido tener la propia dirección regional de Ciudadanos, con Enrique Arriaga a la cabeza como coordinador regional, insisto, bueno, tocando o decidiendo que un hombre ya del propio Ayuntamiento optase a esa candidatura. Yo, si me permites, voy a concluir que estamos ya ante el final, insisto, no por la candidatura del propio Enrique Sánchez, sino de las formas, ¿no? Cómo Ciudadanos tiene que optar ya a sus últimas opciones para, bueno, hacer nombramientos, ocupar plazas en los municipios. Por tanto, entiendo que ya es casi el final de Ciudadanos en Canarias. Es el final de Ciudadanos, no solo en Canarias, probablemente, sino en España. En otras comunidades veremos si se mantiene, quizás en Cataluña, donde tiene un mayor músculo, donde nació ese partido, puede que tenga mayor continuidad, pero las cosas no pinta bien, Óscar, con esta realidad, con estos candidatos. La verdad es que es uno de los municipios probablemente donde va a haber mayor intensidad en la campaña electoral, por los perfiles de las personas que se presentan, por ese bagaje político que muchos y muchas acumulan. ¿Pero tú crees que hay posibilidad, o que quizás el objetivo es revalidar un pacto de izquierdas progresista como el que ha habido? Hombre, teniendo en cuenta efectivamente que entiendo yo además también que es el desmoronamiento de Ciudadanos, entiendo que efectivamente, bueno, habría que ver efectivamente el resultado del Partido Popular, porque ya sabes además también, la clave, ¿no? Claro, la clave, el Partido Popular, claro. La ola incluso de qué manera puede influir en la ciudad de Las Palmas también, ¿no? En detrimento del Partido Socialista, lo digo porque Coalición Canaria sabe que no tiene mucha fuerza en la capital Gran Canaria o en Gran Canaria, con la fuerza que pueda tener de donde casi nació, ¿no? O la fuerza que siempre históricamente ha tenido, como es en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Insisto, habría que ver la fuerza del Partido Popular o no, pero parece que en principio podrían tenerlo más fácil esa alianza con Carolina Darias, Partido Socialista, Nueva Canarias con Pedro Quevedo y en este caso con Podemos, con Gemma Martínez. Pero ojo, insisto, habría que ver efectivamente los resultados en las urnas y también el proceso posterior en los pactos. Nos faltan los datos para poder hacer toda esa aritmética, pero bueno, eso será el 28 de mayo, donde ya les adelanto que tendremos un programa especial aquí donde analizaremos en profundidad todo lo que ocurra en las elecciones en las 7 islas Canarias. Vamos ahora a publicidad, unos minutos. Ya les digo, a partir de ahora iremos analizando en todos los programas las diferentes plazas políticas más interesantes que hay de cara a las elecciones del 28 de mayo, pero a la vuelta tenemos muchos asuntos sociales, judiciales y sobre todo una cuestión importante, la situación increíblemente dura que están viviendo muchísimas familias en la isla de Fuerteventura por un problema que no es nuevo, que es histórico, que es la falta de abastecimiento de agua, pero que cada vez está más cronificado y cada vez hace más inaccesible el acceso a un bien de primera necesidad para muchas personas de la isla de Fuerteventura. Eso será, insisto, todo después de la publicidad.
Ya estamos de vuelta en directo aquí en el análisis de la actualidad de Canarias al Día, como cada martes. Y hoy vamos a abrir un espacio para hablar del trastorno de la conducta alimentaria, lo que muchas veces desencadena la famosa anorexia que tanto daño causa a muchas personas. Fíjense, en España hay 40 centros especializados en el tratamiento de personas con trastornos de la conducta alimentaria, 40 en España. En Canarias no hay ninguno. Claro, cuando la enfermedad se cronifica, cuando los problemas son cada vez más duros para las personas que padecen este trastorno, es necesario su traslado a un centro especializado. Eso es lo que está pidiendo desde hace días y por eso inició una huelga de hambre Vanessa Abreu. Vamos a ver este titular de Diario de Avisos porque en las últimas horas, desde que la semana pasada conocíamos esta noticia, insisto, por el rotativo tinerfeño Diario de Avisos, ha habido novedades. Por ejemplo, hoy veíamos que la tinerfeña Vanessa logra que la trasladen a la península para curar su anorexia. Eso es por lo menos lo que hasta ahora le han prometido a Vanessa y es lo que ha llevado a que también, a raíz de un encuentro con el diputado del Común y también al empeoramiento de su salud, haya decidido paralizar esa huelga de hambre. Pero ella avisa, en el caso de que no se consume ese traslado, va a volver a realizar esa protesta que estaba llevando a cabo. Es una protesta en la que no solo se está pidiendo su traslado, al final lo que hay detrás de todo esto es la necesidad de que en Canarias hay un centro especializado, un archipiélago que está a más de 2.000 kilómetros de la península, necesita lógicamente tener un centro, porque además, fíjense en los datos, a lo largo del año 2021 se atendieron a cerca de 2.000 consultas por parte de los datos proporcionados del Hospital Universitario de Canarias, es decir, sí que hay muchas personas que padecen este trastorno y con esos datos parece que lo ideal sería tener un centro especializado de estas características en las islas. Bueno, quien mejor conoce toda esta realidad, porque ella misma lo padece, es Vanessa Abreu, con quien ya vamos a conectar en directo a esta hora de la noche. Vanessa, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Lo primero es el titular que veíamos, la última hora de hoy. ¿Has abandonado la huelga de hambre? Sí, pero no tengo ningún problema en retomarla si mi traslado que me lo han prometido, pues, y he visto los papeles y tal, y si no me lo hacen, pues la retomaré sin ninguna duda. O sea que empiezas la huelga de hambre, tu caso sale en el periódico, en este caso en Diario de Avisos, y se pone en contacto contigo alguien del gobierno. ¿Quién se puso en contacto contigo para decirte que te iban a trasladar? Lo que no te habían hecho o no te habían dicho hasta entonces. El Hospital Universitario de Canarias. Desde el Hospital Universitario de Canarias. ¿Por qué es importante que te trasladen a un centro especializado, Vanessa? Porque llevo diagnosticada desde los 14 años, padeciéndolo desde los 12 y en declive desde 2019 hasta ahora. O sea, llevas más de 12 años o 12 años aproximadamente padeciendo ese trastorno de la conducta alimentaria y tu situación o tu caso ha ido a peor, entiendo. Sí. Vanessa, estaba viendo en la información de Diario de Avisos que hay 40 centros especializados en España para trastornos como el que tú padeces, pero no hay ninguno en Canarias. ¿Esto tiene algún sentido? No tiene ningún sentido. O sea, por eso es mi lucha también. No por mí, porque yo, mira, ya conseguí mi traslado. Ahora estoy esperando, bueno, ahora te cuento, pero estoy esperando mi traslado, pero mi lucha sigue porque yo no quiero que ningún canario ni ninguna canaria se quede sin su tratamiento digno, porque meterte en psiquiatría no es con un TCA no es un tratamiento digno. ¿Eso está ocurriendo? ¿Se traslada a personas con TCA al área de psiquiatría? Sí. A psiquiatría en general. ¿Pero y qué tiene que ver el trastorno que padeces con un problema psiquiátrico? ¿Hasta qué punto se puede atender ese trastorno desde un área psiquiátrica? No se puede. No se puede. Por eso he tenido 6 ingresos. Estaba mirando las pulseras de los ingresos que los tengo aquí, las 6. Y en cada ingreso ha salido peor. O sea, yo ingresé la primera vez con 43 kilos y salí con 39.
O sea que, lejos de mejorar, en tu caso, el tratamiento que te han dado no te ha ayudado en nada. ¿Cómo te afecta en tu día a día, Vanessa? Nada, todo, me afecta en todas las áreas, familiar, con amistades, ¿sabes? La vida social me la limita mucho, con todo, es que todo abarca el TCA. Yo ya no soy como Vanessa, soy como un TCA andante, ¿sabes? No. Te entendemos y claro, entiendo que con una situación como la tuya o similar, bueno, si estábamos viendo que había 2.000 personas que fueron, o 2.000 consultas solo en el año 2021, o sea, esto no es un caso aislado, es algo más habitual, que quizás el problema es que no se termina de visibilizar. Yo entiendo que lo que tú has hecho es muy valiente, el dar un paso adelante. Imagino que esto cuesta, ¿no? ¿Verdad? Cuando padeces un trastorno de la conducta alimentaria, el dar la cara. Sí, pero es que es necesario, era necesario, lo vi muy necesario, y di el paso y ya está. Es que, te explico, en el Hospital Universitario de Canarias, para tratar a los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, los 2.000 y pico casos que tú me dijiste antes, solo hay una psicóloga y una psiquiatra en consulta externa para 2.000 personas. Es un dato terrorífico, Vanessa. La verdad que está siendo muy valiente y yo creo que no solo te damos las gracias como sociedad, pero muchas personas tienen que estar agradecidas de que tú des este paso. Vamos a seguir hablando, pero te va a preguntar ahora el compañero Óscar Martín. Sí, yo aprovecho, Vanessa, muy buenas noches. Yo te quiero efectivamente felicitar además públicamente a esta hora en directo porque estás poniendo voz probablemente a muchas chicas de tu edad que padecen esa enfermedad y a muchas familias que están sufriendo, insisto, en este momento. Por eso te felicito públicamente. No ceses en esta lucha porque sé que además también te está costando. Pero te quería hacer una pregunta. He leído en esa entrevista que te hicieron en el diario de Aviso que apuntabas decías unas declaraciones que parece ser que habías pedido que el hospital universitario no te querían trasladar o entregarte esa documentación que corrobora efectivamente que reúne los requisitos para ser trasladada a una unidad en otro territorio y que en cierta medida no te fiabas, porque parece ser que eso le ocurrió, insisto, decías en esa entrevista a otra compañera, a otra chica de Gran Canaria y al final no la trasladaron. ¿A qué te refieres? ¿Qué detalles nos puedes dar, insisto, sobre eso que decías en esa entrevista en el diario de Aviso? Cuando me enseñaron los papeles, sí, me los mostraron y ponía de carácter urgente, traslado al centro ITA Avenir y de carácter urgente. No me han llamado. Hoy me llaman de traslado de LUC y me dicen que primero tengo fecha, por fin, el día 17. Luego voy a la psiquiatra que tenía cita y me dice que no le han dicho nada, que eso no es verdad. Luego llamo otra vez a traslado y me dicen que tienen que estar pendientes de una llamada del centro porque no saben, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Y qué fue lo que le ocurrió a la chica de Gran Canaria? No lo sé. No lo sé, solo me explicó que también le enseñaron los papeles y que nunca la trasladaron. Pues la verdad que fue un caso también bastante conocido en su momento. En cualquier caso, tú ya lo has dejado claro. Si no te trasladan, vas a seguir con la huelga de hambre. Pero explícanos una cosa, Vanessa, porque claro, yo entiendo que esto es importante, un poco lo hablábamos antes, ¿no? Porque en un centro especializado ahí hay unas terapias pues, especializadas, lógicamente, en el trastorno, hay un acompañamiento a lo largo de toda la jornada, porque ahí estás internada, estás ingresada en ese centro, a lo largo de toda la jornada. Esto entiendo que es así. ¿Qué diferencia hay con lo que ocurre aquí en las unidades que existen en la isla de Tenerife y Gran Canaria? ¿Cuál es el trato que aquí recibes? ¿Recibes terapia, recibes acompañamiento? ¿Qué es cómo te tratan? Mira, se voy a ser sincera, te tratan fatal. Te tratan como, no sé, es que no sé cómo, no te encuentro las palabras para decirte cómo yo me he sentido en esa planta. No tienes intimidad, o sea, no tienes libertad porque
libertad, a ver, la libertad que puedas tener estando ingresada, porque hasta las ventanas hay barrotes, que lo entiendo, porque ahí van más otras patologías que TCA. En TCA solo permiten 2 plantas. Estás allí compartiendo instalaciones con otras personas con otras patologías psiquiátricas, entiendo. Sí. Yo he estado con gente que se ha intentado suicidar, con gente con brotes psicóticos, de compañeros de habitación, con gente con esquizofrenia. Yo he estado... Y claro, pasa una psicóloga y una psiquiatra, pasa por la planta por la mañana, te ve 10 minutos y se va. Y eso es de lunes a viernes, y sábados y domingos no tienes nada. Y en el caso de los TCA no tienes ni llamadas. Yo el primer ingreso estuve 4 meses y el primer mes ni mis padres sabían de mí, porque yo soy mayor de edad y no tienen que dar información. Y ni yo supe de ellos porque no me dejaban llamar. O sea, ¿no te podías comunicar con el exterior? No. Eso casi, a lo mejor no es la mejor expresión, pero no sé si un almacén, una cárcel, es como un... Bueno, de hecho... Es inhumano. Es inhumano. Claro. Durísimo. Es inhumano. Oye, Vanessa, ¿te gusta el fútbol? Pues eso está pasando ahora mismo en el Hospital Universitario de Canarias. Sí, tomamos nota porque es tremendo lo que nos estás contando, la verdad. Vamos a hacer un seguimiento a este caso, Vanessa, te lo prometemos. Te quería preguntar antes de despedirte que si te gusta el fútbol, porque también leíamos en Diario de Aviso que estás en el Club Deportivo Tenerife Femenino. Sí. Es mi pasión. Desde niña. Yo juego federada desde niña. ¿De qué juegas? Mediocentro. Supongo que, claro, con TSA no puedes desarrollar en el deporte como te gustaría. Pero será una vía... Hasta la temporada pasada no. O sea, ya acabé la temporada un poco arrastrándome por los suelos, pero... Y ya no pude empezar la pretemporada. Pero el deporte para ti supongo que también te ha ayudado mucho. Sí, en todo, en toda mi vida, o sea, desde que lo practico. No solo el fútbol, cualquier tipo de deporte me encanta. Y lo he practicado, o sea, natación, ballet, karate, todo de competición. Pues no pierdas ese ánimo de tener una vida saludable. Ojalá que ese traslado se lleve a cabo, ojalá que vayas a empezar a notar una mejoría en tu trastorno, Vanessa, y que quizás dentro de un tiempo podamos hablar contigo en el que nos digas que ya has superado ese trastorno de la conducta alimentaria gracias, entre otras cosas, a esa atención que mereces y que para ello es fundamental ese traslado que pides. Y ojalá que tu ejemplo sirva para que haya un centro especializado en Canarias, para que la atención que reciben las personas con TSA sea mucho más digna y no inhumana como lo que tú nos has contado hoy. De verdad, muchas felicidades por esa valentía, ese coraje que tienes, Vanessa, y mucha suerte. Vamos a seguir muy pendientes. Ojalá que se cumpla ese traslado que te han prometido. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Vanessa. Vanessa Abreu, Óscar, otro de los muchos casos en primera persona que conocemos en Canarias, que vuelven a demostrar que al final volvemos a dar vueltas sobre lo mismo en las carencias que tenemos en materia sanitaria, ¿no? Efectivamente, y esto provoca, si me permite la expresión, efectivamente un episodio tercermundista de esta comunidad autónoma, porque seguimos en episodios, en situaciones como esta, insisto, visualizando o transmitiendo a la sociedad canaria que, insisto, hay determinadas situaciones tercermundistas en esta comunidad autónoma, y situaciones como estas, yo, desde luego, esta Canarias no es la Canaria de la que yo creo o que me gusta, porque evidentemente esto es indignante, ¿no? Y a mí me parece una situación muy triste porque además Vanessa, esta joven de la isla de Tenerife, ha tenido que protagonizar en las circunstancias en las que está una huelga de hambre para reclamar efectivamente una situación justa, un reclamo, una demanda justa, y equiparar efectivamente
entiendo, esta comunidad autónoma en ese tipo de recursos con otras. Está pidiendo, tan solo está pidiendo efectivamente que la trasladen a una unidad específica en otro territorio nacional, y a su vez está reclamando a la clase política, a los gestores, a los responsables públicos de esta comunidad autónoma una unidad específica, una unidad en Canarias, no para ellas, sino para todas las chicas, un gran número de chicas que están sufriendo en esta comunidad autónoma, insisto, esa circunstancia. Algunas permanecen en esa situación y otras han tenido la suerte de trasladarse a la península a otras unidades, insisto, específicas. Y el hecho que, bueno, esta chica joven que está sufriendo esa pesadilla, repito, haya protagonizado una huelga de hambre, haya tenido que luchar ante Sanidad, haya tenido que acudir ella directamente al diputado del Común, insisto, representa una Canarias, insisto, de la que no creo ni me gusta, y además, insisto, visualiza episodios que demuestran que en determinados momentos Canarias es tercermundista, insisto, en algunas situaciones y algunos episodios. Por tanto, esto es lamentable y esto hay que denunciarlo públicamente. Yo siento vergüenza. La verdad que es lamentable, ¿no?, que se sigan produciendo estos episodios, y es fundamental que haya personas que sean valientes, que no es nada fácil, y den un paso para visibilizar esto, lo que es tristísimo. Y está ayudando a muchas familias, ¿eh? Sin duda, pero lo que es tristísimo es que se tengan que llegar a estos puntos para que se solucionen las cosas. La verdad que es algo lamentable. Bueno, vamos a hablar de un grave problema que afecta a muchos canarios y cada vez es más acuciante, que es las dificultades que tenemos para poder acceder a una vivienda digna, ya sea a través de un alquiler o a través de una hipoteca. Imagínense en el caso de las familias vulnerables. Ayer entrevistamos aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, a Eloy Cuadra, que es uno de los responsables de la acampada reivindicativa Lolo Dorta y que pelea desde hace tiempo con el ya fallecido activista Lolo Dorta por intentar conseguir una vida más digna para todas aquellas personas vulnerables que no tienen acceso a una vivienda o que están ocupando viviendas y ahora mismo, bueno, pues son víctimas o pende sobre sus cabezas las posibilidades de un desahucio. Bueno, de todo esto nos hablaba ayer y nos contaba algo que está pasando en los últimos tiempos, y es como algunas de esas viviendas que están siendo ocupadas y que son viviendas de fondos buitres, de bancos, de grandes entidades, están siendo vendidas a precios muy bajos a particulares para que se pueda aplicar los desahucios que, como saben, están paralizados para los grandes tenedores a raíz de esa moratoria que existe en España en estos momentos, pero que evidentemente de esta manera se está sorteando y se están produciendo desahucios de estas familias vulnerables que están ocupando esas viviendas que anteriormente eran de fondos buitres. Así nos lo explicaba Eloy Cuadra este lunes aquí en Canarias al Día. Hay un caso que se está dando ahora para que te des cuenta de cómo es el tema de la especulación y por la vivienda, que aquí está haciendo negocio todo el mundo. La moratoria antidesahucios que sacó el gobierno central al principio de la legislatura, que frena los desahucios de grandes tenedores, o sea, más de 10 viviendas. Entonces hay mucha gente, muchas familias que están en casas de bancos o de fondos buitres que la está frenando, la está protegiendo esta moratoria. Pero ahora, pues lo que se está poniendo de moda es comprar vivienda con familias ocupantes dentro. ¿Y qué pasa? Que la compra un particular a un fondo buitre, la compra más barata porque el banco o el fondo buitre se la quiere quitar de encima, le hace una rebaja importante porque hay una familia dentro, y cuando la compra, como este comprador no es un gran tenedor, la familia se va a la calle. Y ese es el negocio que ahora está pujante en Canarias. Ese es el negocio que está pujante en Canarias, la realidad por la que atraviesan muchas familias. Insisto, una realidad muy complicada, y hasta ahora pues el gobierno de Canarias, por lo menos desde el punto de vista de la acampada reivindicativa, no ha cumplido. Ha sido una legislatura perdida, nos decía Eloy Cuadra, que sobre todo también insistía en esas luchas internas que existen entre las dos empresas públicas que se encargan de la gestión de viviendas, que son Visocan y el ICABI, el Instituto Canario de Vivienda, que además están siendo gestionadas por dos partidos distintos, una por la agrupación socialista Gomera de Casimiro Curbelo y la otra por el Partido Socialista. No hay coordinación, no hay políticas, no hay soluciones, y al final esto es lo que ocurre. En la reunión que tuvimos con el presidente Ángel Víctor Torres hace un año y medio, cuando estábamos en la acampada, para hablar de la vivienda, el señor presidente, cuando se sienta con nosotros, lo primero que nos pregunta es qué es Coral Home. Y Coral Home es el fondo buitre que más viviendas tiene en Canarias, tiene más que Visocan y tiene unas pocas menos que el Instituto Canario de la Vivienda. Pues ahí te da el nivel del interés que hay en este gobierno por solucionar el problema de la vivienda. Hay que tener en cuenta que en la anterior legislatura, al final, un informe de la Audiencia de Cuentas evaluó a Visocan y concluyó, la propia Audiencia de Cuentas de Canarias, concluyó que Visocan debía desaparecer o fundirse con el ICABI, porque una deuda tremenda, no hacían nada. Pues ahí están
compitiendo, cada uno por salvar su echadero de alguna manera. Ustedes dicen que Visocán es una inmobiliaria o funciona como una inmobiliaria. No debería ser así, entiendo. No debería ser así porque además lo tienen en sus estatutos, que lo modificaron un poco antes de iniciarse esta legislatura, y los estatutos prevalece el alquiler social en los estatutos de Visocán, pero luego cuando nos vamos a hablar con Visocán o cuando vamos a lo que ellos promocionan, ellos hablan de alquiler asequible. Asequible quiere decir, como he dicho antes, mínimo 12.000 euros al año, máximo 32.000. Si tienes 32.000, mejor que 12.000. ¿Qué alquiler asequible es eso? Luego el alquiler son 300, 400, 500 euros, un poquito más bajo que el mercado. Pues eso no es alquiler social, y cuando es la única herramienta que tiene el Gobierno de Canarias para comprar viviendas vacías, no la está utilizando. Visocán es una inmobiliaria, es una de las conclusiones a las que uno llega si escucha el discurso de gente como Eloy Cuadra. Óscar. Visocán, empresa pública que depende efectivamente del Gobierno de Canarias, pero luego hay una Dirección General de Vivienda. Y antes hablábamos de sanidad, vivienda y educación, los tres elementos, los tres pilares básicos de una sociedad del bienestar. Hace agua, es un desastre. La gestión en vivienda es un desastre. La gestión en sanidad, en educación evidentemente hay que mejorar muchísimo, insisto, pero bueno, en sanidad y vivienda efectivamente la gestión y la planificación ha sido históricamente un desastre. Insisto, y además teniendo en cuenta en cuanto a las viviendas sociales, que es el problema que está sufriendo la sociedad canaria, es que llevan más de 20 años sin construir, lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, viviendas sociales en esta comunidad autónoma. De luego a mí me parece esto tremendo, y además hay una problemática añadida, en este caso, por ejemplo, en el sur de Tenerife. Me contaba esta tarde, por ejemplo, David, presidente de la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Rodríguez Marichal, que en estos momentos, cuando le planteaba la situación económica de Fuerteventura, me decía que bueno, había mejorado, y cuando le planteaba sobre la inflación o los precios, me decía que había un problema en materia de vivienda, que no tiene que ver efectivamente con las viviendas sociales, pero los precios que están disparados para alquiler de vivienda en zonas turísticas como Fuerteventura, y en este caso en el sur de la isla de Tenerife. Y lo enlazo porque es un problema candente que tiene que resolver el gobierno, los cabildos y los ayuntamientos, porque luego evidentemente se están demandando trabajadores a zonas turísticas como el sur de Tenerife o la isla de Fuerteventura, y no van porque los precios de las viviendas están disparados. Pero en políticas sociales, en materia social, insisto, el dato, Canarias lleva más de 20 años sin construir viviendas sociales. La Dirección General de Vivienda de esta comunidad autónoma. Un desastre en vivienda, un desastre en sanidad, insisto, los dos pilares básicos junto a educación de la sociedad del bienestar. Otro fracaso, sin duda, del Gobierno de Canarias en esta legislatura, o otra área, otra cuestión en la que se esperaba más del Gobierno de Canarias. Es verdad que hay leyes, hay iniciativas que han salido adelante en estos 4 años, pero en algunas materias, como sanidad, tú lo has explicado muy bien, y política de viviendas, podemos decir, yo creo que sí. Y a veces da la sensación desde fuera que las políticas de Visocán, que dependen efectivamente, en este caso, del Gobierno de Canarias, empresa pública de vivienda, y las políticas de la Dirección General de Viviendas de la comunidad autónoma, van unos por un lado y otros por otro. Me gustaría saber, por cierto, si en la Dirección General de Vivienda están satisfechos con Visocán o con la gestión de Visocán, y si los que están al frente de Visocán están satisfechos con la Dirección General de Vivienda, o si hay buena interacción entre un departamento y otro. Es clave. Bueno, vamos ahora a cambiar, pasamos página y vamos a cambiar de asunto. Vamos a abrir ahora la tribuna judicial de aquí de este programa, porque tenemos varias noticias que queremos comentar. Vamos a empezar con esta noticia que adelantamos aquí en Mírame Televisión, en nuestra web, en mirametv.com, el pasado 31 de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al Ayuntamiento de Adeje a tramitar la revisión de oficio de las licencias de ampliación del Monkey Beach Club, que como saben se ubica en primera línea de la playa de Troya. Las licencias de ampliación y los permisos de ampliación están siendo investigados también en una causa penal en la que se está investigando, están imputados desde el propio alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, hasta todos los miembros del gobierno municipal que en su momento concedieron esos permisos, pero también al ex viceconsejero Jesús Romero, a técnicos de Costa, a técnicos también del Ayuntamiento de Adeje, una causa en la que hay 13 personas investigadas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Eso es la causa penal, en la vía penal, porque en la vía del contencioso administrativo los vecinos, en este caso de la comunidad Galaxia, llevan muchos años pleiteando para conseguir que el ayuntamiento revise de oficio esas licencias para que
abre un expediente para comprobar si incumplen la ley de costas, como en este caso concluyen desde la propia Fiscalía, el perito judicial que ha investigado esta la causa penal o los propios vecinos de la Comunidad Galaxia. Bueno, la realidad es que el ayuntamiento hasta ahora les había ignorado por completo, ni siquiera había respondido a sus solicitudes. Esto ha llevado a los vecinos a acudir a un contencioso administrativo que finalmente, aunque no les dio la razón en primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias les ha terminado dando la razón y obliga en una sentencia al ayuntamiento a dejar revisar de oficio las licencias del Monkey Beach Club. Así que, bueno, no le va a quedar otra al ayuntamiento de Eje que al menos iniciar ese expediente administrativo duro varapalo para, en este caso, el Ayuntamiento del Sur de la isla de Tenerife. Pero esta no es la única noticia que hemos conocido en los últimos días, porque hay una noticia importante también que tiene que ver con el caso mediador y que me gustaría comentar también con Óscar Martín. Antes, Óscar, tu opinión sobre el tema del Monkey. El Ayuntamiento de Adeje en esta cuestión quería salirse, digamos, por la tangente y al final... Sí, porque da la sensación, por cierto, efectivamente, este caso lo sigo a través de ti, porque tú fuiste quien destapaste hace ya muchos años el caso Monkey, el que has hecho un seguimiento, insisto, ningún medio de comunicación, sino tú directamente, cosa que te felicito públicamente, porque además es un asunto judicial complicado, jurídicamente es complicado, pero es una aberración, efectivamente, en esta zona, repito, del sur de la isla de Tenerife, una lucha también incesante, como decía, en este caso por parte de los vecinos, pero da la sensación, efectivamente, que aquellos poderosos, insisto, frente a los vecinos, parece que, insisto, han tratado por lo menos de burlar la ley y por lo menos mirar para otro lado, pero parece efectivamente que va avanzando esa investigación y van teniendo la razón los propios vecinos denunciantes, cosa que además aprovecho para felicitarles y que sigan en la lucha, sí, al igual que tú mismo que lo has destapado. Es una batalla titánica la de los vecinos contra grandes poderes urbanísticos en la isla de Tenerife y en Canarias políticos en general, y empresariales. Y políticos y empresariales. Vamos a hablar, les decía que hay novedades en otros casos. El caso mediador también nos ha dejado algún titular interesante en las últimas horas, porque nos encontrábamos con una noticia en Canarias 7 en la que se hablaba de que el abogado, fíjense, del empresario, del administrador de la empresa RR7, que es la empresa investigada por presuntamente estafar al gobierno de Canarias en el caso mascarillas, con esas 4 millones de euros que se pagaron de dinero público por unas mascarillas que nunca llegaron a los hospitales canarios. Bien, pues el abogado, en este caso del empresario del caso mascarillas, también será el abogado a partir de ahora en la causa penal de el mediador, del propio intermediario de Navarro Tacoronte. Una noticia que a mí, por lo menos, Óscar, me sorprendió. A mí me ha llamado la atención, me ha impactado. ¿Cómo ha acabado al final esta relación de la que ya se habla mucho en ese sumario, ¿no? Sí, efectivamente, porque efectivamente habían protagonistas en este caso donde habían relaciones entre el propio mediador y algunos de los investigados del caso Mascarilla, o por lo menos uno de los investigados en el caso Mascarilla. Me llama poderosamente la atención, efectivamente, la interrelación que tiene, ¿no? La relación que pudiese tener o que ha podido tener o que tiene ahora. Por eso es novedad entre el propio mediador con ese abogado, que a su vez efectivamente es el abogado de uno de los principales implicados del caso Mascarilla. Pero bueno, es una decisión libre, repito, del propio Navarro Tacoronte, que hay que recordar. Y el propio abogado. Efectivamente, pero su trabajo es defender a cuantos más. Pero es llamativo además también cómo el letrado hasta ahora del propio Navarro Tacoronte se ha desligado de su figura. Entiendo que no comprendo, no habrá compartido, entiendo desde fuera, insisto, sin conocer los motivos concretos, bueno, las formas en las que evidentemente ha estado protagonizando todo este recorrido el propio Navarro Tacoronte, el mediador. En cualquier caso, habría que ver efectivamente el camino. Por cierto, un camino además también donde, como sabes, el sindicato el sindicato unificado o los que representan en este caso a la Guardia Civil está pidiendo efectivamente que se separe esas causas cuando se personan junto a las otras fuerzas políticas. También hay un enredo en cuanto a los criterios jurídicos a la hora de personarse en la causa. Pero, en fin, habría que ver en qué camino toma esta causa. En cualquier caso, curioso, cuanto menos al final haya esas relaciones y, bueno, al final estos pequeñitos, es verdad, pero es curioso que el abogado del empresario del caso Mascarillas haya acabado defendiendo al mediador del caso mediador al que da nombre. Bueno, un último apunte judicial, porque le hemos hablado muchísimas veces en esta casa del caso Laicas, por el que se investiga al alcalde de La Laguna, a Luis Geray Gutiérrez y a diferentes concejales del grupo de gobierno del Partido Socialista, en este caso en el Ayuntamiento de La Laguna. Pues bien, en las últimas horas, en este caso hoy, a raíz de una comunicación que hacía el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a los periodistas que nos encargamos de las diferentes informaciones de actualidad, especialmente en las informaciones de tribunales, conocíamos que la jueza
jueza que instruye este caso en un juzgado de La Laguna ha decidido prorrogar durante 6 meses la investigación del caso Laika. Pero quizás lo más significativo es que lo hace a raíz de la petición que realizaba la propia Fiscalía, o lo hace desoyendo la petición de la propia Fiscalía Provincial, que ha pedido el archivo porque considera que no hay indicios de delito suficientes para seguir instruyendo esta causa contra Luis Geray Gutiérrez y contra el resto de concejales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. Por tanto, Óscar, tenemos dos noticias realmente. O sea, una es que la Fiscalía y el fiscal que lleva este caso ha dicho que no, él no ve de indicios de delito y que ha pedido el archivo, y otra que la jueza ha dicho que, bueno, que de momento el archivo no toca porque hay pruebas y diferentes diligencias que hay que seguir practicando y que, por tanto, hay que prorrogar 6 meses más la causa. Sí, efectivamente, en este caso la noticia, lo que es noticiable es efectivamente el hecho, como dice, que este fiscal de Santa Cruz de Tenerife de la Audiencia Provincial haya pedido efectivamente, bueno, ha considerado que no ve en este caso delitos en esa causa. Hay que recordar efectivamente que estamos hablando de supuestamente, presuntamente adjudicaciones supuestamente de manera irregular, en este caso en distintas áreas del propio Ayuntamiento de La Laguna, y que ha marcado un asunto, el caso Laika, al Partido Socialista, en este caso del propio Ayuntamiento. Durante los últimos 4 años prácticamente. Efectivamente, en toda esta trayectoria de Luis Geray Gutiérrez y su equipo al frente de La Laguna, ha marcado el paso políticamente, ha marcado el paso también, insisto, desde el punto de vista de la oposición, Coalición Canaria, y de Alfredo Gómez, que es uno de los, que es el denunciante, el que era concejal de Ciudadanos. Y luego, efectivamente, lo llamativo también, además conocíamos durante las últimas horas que Celia Blanco, la jueza instructora del caso, que está en un juzgado de La Laguna, ha determinado efectivamente, independientemente o al margen de lo que solicita, reclama la Fiscalía, ha prorrogado 6 meses para tratar de investigar. Insisto, entiendo que va a pedir más pruebas y determinar en su caso o no si estamos hablando de supuestos o presuntos delitos para continuar, insisto, con la causa. Por tanto, Luis Geray Gutiérrez va a llegar investigado con esa condición a las próximas elecciones, pero eso sí, quizás con el alivio que supone saber que para la Fiscalía no hay caso Laika y que va a ser difícil que la instrucción vaya mucho más allá de esos 6 meses que ha prorrogado la jueza, con la Fiscalía en contra, aunque de todo eso estaremos también muy pendientes. Porque, insisto, como decía, es importante, es noticiable y es relevante en cualquier caso que la Fiscalía ha pedido el archivo. Sí, sin duda es muy importante. Óscar, íbamos a hablar de Fuerteventura, se lo comento también lógicamente a ustedes porque lo habíamos anunciado, íbamos a hablar de ese problema del abastecimiento del agua en Fuerteventura. Hemos tenido nosotros un problema técnico, no vamos a poder realizar esa conexión en condiciones y como merece, porque es un tema que nuestro compañero de Radio Insular de Fuerteventura, Álvaro Veiga, ha trabajado muchísimo y queremos contarles con detalle, escuchando también a los propios afectados. Así que como no tenemos la mejor conexión posible hasta ahora de la noche y queremos hacerlo lógicamente en las mejores condiciones, vamos a retrasar esa conexión para el próximo jueves. Será en el repaso también aquí en Canarias al Día, que como saben empieza en directo a partir de las 9 de la noche. Conectaremos ahí con nuestro compañero Álvaro Veiga y ahí podremos analizar, insisto, un problema que es un problema antiguo ya en Fuerteventura, pero que se está agravando en los últimos días, que es la dificultad que tiene gran parte de la población de la isla para acceder a agua potable, agua en condiciones. Óscar, la verdad es que yo, por cierto, hoy veía imágenes en la televisión canaria sobre esta situación. Es durísima, o sea, es durísima la situación en la que viven muchas familias de Fuerteventura que tienen que tirar pues de garrafas de agua comprada, porque no tienen agua en el grifo. Desabastecimiento efectivamente de agua en Fuerteventura es uno de los principales problemas en este momento que están sufriendo los majoreros, los ciudadanos de Fuerteventura. Es un asunto grave que además también se une a la inestabilidad política que está viviendo la isla de Fuerteventura. Bueno, y que se merece efectivamente un análisis profundo de lo que están sufriendo en la isla. Bueno, la verdad es que la actualidad, como ves, después ya de Semana Santa viene cargada de asuntos de interés. Seguramente esto irá increciendo, como quien dice, hasta las próximas elecciones del 28 de mayo. Nosotros seguiremos comentando toda la actualidad informativa, la actualidad judicial, la actualidad social, hablando de sanidad, hablando de problemas sociales y analizando también a los diferentes candidatos y las diferentes instituciones. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, David. Buenas noches a todos. Hasta el próximo jueves. Muy buenas noches. Que pasen, pues, bueno, que sigan, continúen al lado de la programación de Mírame Televisión. Saben que este jueves volvemos con el repaso, con más entrevistas, que tenemos un montón de programas especiales que estamos preparando y como les decía al principio, no se olviden que la próxima semana ya vuelve nuestro director Manuel Artiles y muy pronto arranca un nuevo espacio aquí en Mírame Televisión de entrevistas de actualidad, un espacio con un claro enfoque social como es el programa de Manuel Artiles. De todo eso ya les adelantaremos algo la próxima semana. Que pasen una feliz noche, pero tenemos una cita con ustedes el próximo jueves aquí en el repaso a partir de las 9 de la noche.